Buenos días, queridos amigos. Un día más con la misericordia de Dios para hablar sobre su palabra. Hoy, ya con la sexta entrega de la temática que venimos desarrollando en los últimos días sobre las emociones tóxicas. El día de hoy vamos a tratar con una de esas emociones que lamentablemente se han hecho muy arraigadas, se han generado como parte de la cultura y que yo creo que hemos manejado de una manera muy ligera y muy nociva para todas nuestras relaciones y que, como les digo, culturalmente ha sido un panteón y hemos convertido en bueno algo que realmente ha sido muy malo. Estamos hablando del orgullo. Bienvenidos entonces una vez más y procedemos con nuestra reflexión del día de hoy. No sin antes darle gracias a Dios por este espacio, darle gracias a Dios por todo cuanto nos ha dado, nos ha permitido, nos ha otorgado. Gracias, Señor, por nuestros seres amados. Gracias por el tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos guía, nos orienta, nos guarda. Ten misericordia, Señor, de nosotros, por cuanto albergamos tantos sentimientos, tantas emociones, tantos deseos y tantos actos, Señor, contrarios a tu mandato, a tu voluntad, a tu ley. Ten misericordia, Señor, y guíanos a través de este caminar del día a día para que sea conforme a tu palabra, para que seas tú quien nos guíe, nos oriente, nos ministre. A ti, Padre, sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, así las cosas podemos iniciar a reflexionar un poco sobre esta emoción tan tóxica, tan nociva para las relaciones, para la sociedad, una de las emociones que destruye vínculos, que destruye hogares, que daña personas, incluso que ha destruido congregaciones, iglesias, que ha dañado familias. Es muy común, lamentablemente, cuando uno escucha de familias donde un hijo le dice a otro, a un hermano, no, es que yo más bien no te vuelvo a hablar. ¿Cómo hace uno para no hablarle a un hermano? ¿Cómo hace uno para no escuchar a un hermano? Y este orgullo va muy arraigado a ese deseo de delante de mí, solo la nariz, nadie más. Va muy arraigado a yo valgo más. Por eso no puedo permitir que otros hagan, digan por encima de mí. Y por eso cuando los otros se equivocan, yo tengo que marcar el precedente. Yo tengo que dejar claro que es que conmigo no se hace eso. Entonces, como un castigo al otro, te dejo de hablar,
No acepto su perdón, no acepto su explicación de las cosas. Y no estoy hablando de una justificación, estoy hablando de una explicación de las cosas. Y es que yo soy tan grande que ¿cómo voy a dejar eso así? No, que sepa con quién se metió. Wow. Lamentablemente, en nuestra cultura surgen unos planes, unos adagios que muchas veces reflejan lamentablemente esta condición del orgullo y que pueden tristemente ser ciertos. Dice uno de estos refranes que uno conoce la pareja en el divorcio, la familia en los sepelios y los hijos en la vejez. Qué triste, qué lamentable que esto sea así. Y esto va acompañado normalmente de esa posición de yo no le tengo que bajar la cabeza a nadie. Es que yo no me le arrodillo sino a Dios. Es que perdón solo se le pide a Dios. Es una situación tan triste. Normalmente de el orgullo va muy de la mano, muy íntimamente vinculado el sentimiento o la emoción de la soberbia. Y la soberbia es catastrófica, desastrosa para el ser humano. Yo creo que queda en cada uno de nosotros estar revisando la cotidianidad. Está en cada uno de nosotros ir observando la manera como respondemos a los demás. ¿Qué respondemos a los demás? ¿En qué condiciones respondemos a los demás? Y lo que puede ser infinitamente más delicado, ¿cómo me estoy respondiendo a mí mismo? Porque en todas estas yo puedo camuflar mi respuesta, yo puedo justificar mi comportamiento, pero ante Dios no hay nada que podamos ocultar, por cuanto Dios todo lo ve, todo lo sabe. Miremos qué dice la palabra de Dios frente a este sentir nocivo de el orgullo. Vamos primeramente a la epístola de Pablo a los Colosenses. Y en el Nuevo Testamento, Pablo a los Colosenses al capítulo 3 versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24. Nadie se mueva hasta que aparezca la epístola de Pablo a los Colosenses. Aquí está. Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24. Los cuales, en la versión Reina Valera, dicen, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que
Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Aquí hay un punto que es bastante delicado, crónico, diría yo, porque no deja espacio a que yo tenga un sentir, un comportamiento o un procedimiento distinto para los hermanos, para las personas y para Dios. Es de una claridad y de una contundencia este mensaje. Miren cómo empieza el versículo 23. Y todo lo que hagáis, todo, 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 todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Usted se imagina si en nuestra cotidianidad nosotros todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos de corazón para Dios? ¿Qué marchar tan distinto tendríamos, verdad? La palabra de Dios es clara y contundente cuando nos dice todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mejor dicho, ni para qué le digo. Cayó el palo y mató al hombre. Vamos a nuestra segunda cita. Encontramos allí en la epístola de Pablo a los romanos, una epístola bastante dura, bastante fuerte. La epístola de Pablo a Roma, a los romanos. Y allí vamos al capítulo 12 y nos movemos en todo el principio del capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Epístola de Pablo a los romanos, allí después de Hechos de los Apóstoles, la primera epístola, capítulo 12, perdón. Romanos tiene 16 capítulos, nos vamos a quedar ahí antecitos en el 12 y nos vamos desde el versículo 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios allí en la epístola de Pablo a los romanos, versículos del 1 al 10, de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En este texto que hemos leído, no cabe desde ninguna óptica el más pequeño ápice de orgullo. No cabe. Ah, pero es que así me formaron. Ah, pero es que así me enseñaron. ¿Usted puso atención a lo que le leí? Le voy a repetir un solo versículo. Uno, que para mí personalmente es uno de los más importantes, irrelevantes, no irrelevante, no y espacio relevantes de toda la Biblia. Se lo voy a leer para esos que dicen, ah, pero es que, calmado, calmado, oh, preste atención. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. Usted, si de verdad le cree y ama las cosas de Dios, usted, usted tiene que transformar su manera de pensar y de ver las cosas. Y entonces allí surge algo bien interesante. No faltará el que pregunte, ah, ¿y cómo hago eso? Eso está muy complicado. Dios le pide a uno unas cosas imposibles. Dos cositas. La primera, sí, si usted lo va a hacer bajo su propia óptica, bajo su propia fuerza, sí, es imposible. Pero si lo va a hacer bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la obra de la misericordia de Dios, como bien dice Pablo, es posible. Sí se puede. Sí se puede. ¿La cogió? ¿Sí? Claro que se puede. ¿Por qué? Porque todo lo puedo, no en mí, en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien me da la fuerza para ese cambio. Es Cristo quien me da la energía para poder cambiar, para poder transformarme, para no resignarme a este siglo, sino para transformarme gracias a la fe y a la obra del Espíritu Santo. Continuemos allí en Romanos, allí en el mismo capítulo 12, pero vamos a ir hasta el versículo 16. Sobre el versículo 16, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entre otras cosas, respecto a esto, me permito decirle algo.
tema que después posiblemente entremos a reflexionar, pero uno no es lo que piensa. Y contrario a lo que dicen algunos doctores, médicos, uno no es lo que come. ¿Por qué? Porque usted no solamente es pensamiento, usted no solamente es mente, de igual manera usted no solamente es cuerpo. Bíblicamente, y así lo plantean la gran mayoría de las religiones monoteístas, usted es cuerpo, mente y espíritu. Luego usted no es lo que piensa, no se envanezca en su propio pensamiento, así como tampoco es lo que come, también es espíritu. Y hay la tremenda diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Y hay la tremenda diferencia. Muy bien, vamos por favor al Evangelio según San Juan, al capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, antes de Hechos. Está ahí pegadito, ahí detrásito, está detrás de Romanos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 3 al 5. San Juan, capítulo 13, versículos del 3 al 5, lo cual versa en la palabra de Dios. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Saben de qué estamos hablando, no? Del lavatorio. Y mire cómo empieza, sabiendo Dios que Él, Jesucristo, Dios, Juan 1:1, era Dios, sabiendo Él quién era, de dónde venía, hacia dónde iba. Todo eso a base de la... No hay la más mínima muestra de orgullo en Jesucristo, que es Dios. No hay la más mínima. ¿La vio? Es un acto de total humildad, de total entrega, de total sumisión a sus hermanos, a los demás, a su iglesia, absolutamente clara y contundente. El mismo Jesucristo, que es Dios, deja de lado su grandeza para servir. Y la Biblia lo repite en varias ocasiones allí en el Evangelio de Juan, porque no es el siervo menos que el amo y el amo no es más que su siervo. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea el más pequeño. Y ahí es donde se genera el tremendo conflicto con nuestras enseñanzas pasadas. Ahí es cuando se genera ese gran enfrentamiento entre la tradición, la cultura y la palabra de Dios. Ahí es cuando usted tiene que tomar partido de una u otra parte. No se puede quedar ahí como en el limbo.
tremendo. La palabra es tan clara en sus cosas, la palabra de Dios es tan traslúcida en todos sus planteamientos. No sé cómo a veces nos hacemos los de la vista gorda para querer entender precisamente lo que queremos entender, no lo que dice la palabra. Qué tremendo, ¿no? Por último, vamos a la epístola de Pablo a los filipenses, allí en el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Vamos, allí, epístola de Pablo a los filipenses está allá adelantico. Filipenses 1 del 9 al 11. Aquí estamos. Dice esta epístola de Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, el versículo del 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Absolutamente contundente. Y aquí surge un punto que puede ser un poco contrario a lo que muchas denominaciones han estado manifestando, y es de que la ciencia y el conocimiento son contrarios a Dios. Planteamiento bastante absurdo por demás. Y el mismo Pablo, mire lo que dice, lo pide en oración, clama a Dios por ello, para que en amor usted tenga ciencia y conocimiento. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y le da un punto que es neurálgico dentro del plan de salvación. Le da una clave. Y esa clave es todo, hágalo para el día de Jesucristo, no antes, no después, no para vanagloria, no para orgullo, no para soberbia. Todo lo que usted haga va a ser solo para ese día, para el día del Señor. Bueno, mis queridos, mis queridas, yo creo que la reflexión de hoy eh, a mí personalmente me ha golpeado tremendamente. Mejor dicho, hoy la palabra una vez más nos ganó por knockout. Le queda a uno ese sinsabor de que uno no encaja en todo eso, no en sus fuerzas, no desde su planteamiento, sí desde Jesucristo, sí desde la oración, sí desde el amor del Padre. Y es claro y contundente que debemos transformarnos, así como también el hecho de que esa transformación en nuestras capacidades es imposible, pero en el amor del Padre, en la misericordia de Jesucristo, en la guía del Espíritu Santo, es totalmente posible.
Bueno, clamo para que el Señor, que es Dios Padre Celestial, nos guíe y erradique de nosotros todo orgullo, toda soberbia, toda prepotencia, mas nos llene con su humildad y con su amor. Esa es mi petición en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén.